Sí, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, but the root supports you. sino la raíz a ti. And that root, of course, Y esa raíz, por supuesto, is the Jewish Savior, Jesus Christ. es el Salvador judío, Jesucristo. Now, somehow we've gotten it into our heads De alguna manera se nos ha metido en la cabeza that just being Jewish makes a person special que con solo ser judío, una persona ya es especial in the eyes of God. ante Dios. But what does Scripture say? Pero ¿qué dice la Escritura? In Luke 3, verse 8, John tells the presumptive crowds, En Lucas, capítulo 3, versículo 8, Juan le dice a estas multitudes presuntuosas de judíos to produce fruit in keeping with repentance. que produzcan fruto conforme al arrepentimiento And do not begin to say to yourselves, y que no se digan a sí mismos, we have Abraham as our father. tenemos a Abraham por padre, For I tell you that out of these stones, porque les digo que de estas piedras God can raise up children for Abraham. Dios puede levantar hijos a Abraham. Jesus likewise puts no stock in one's ethnic or racial background. Jesús mismo no pone ningún valor en el trasfondo étnico de la persona, Even if it's Jewish. incluso siendo judíos. For as he says in John 6:63, Pues como dice en Juan 6:63, in regards to the Jews who could not accept his teaching, con respecto a los judíos que no podían aceptar su enseñanza, the Spirit gives life. el Espíritu es el que da vida. The flesh counts for nothing. La carne para nada aprovecha. These passages show us that God's chosen people Estos pasajes nos muestran que el pueblo escogido de Dios never were the Jews as an ethnic entity, nunca fueron los judíos como un grupo étnico, but only the elect believers who constituted the true Israel among them. sino solo los verdaderos creyentes que constituían al verdadero Israel en medio de los judíos. But even if you're still tempted to put confidence in a person's DNA, Pero incluso si te ves tentado a poner la confianza en el ADN de un individuo in regard to their Jewishness, con respecto a su ser judíos, you've got a big problem. aún así tenemos un gran problema, For even ethnic Jews aren't sure what they're made of. porque ni siquiera los judíos étnicos saben de qué están hechos. Apparently, in 1970, there was a law passed in Israel Aparentemente en 1970 hubo una ley que se pasó en Israel saying that a Jew is anyone whose mother is a Jew. diciendo que un judío es cualquiera cuya madre sea judía, It doesn't matter what the father is, sin importar el padre nor anything else. ni ninguna otra circunstancia. Now, supposedly, that law is still on the books, Según dicen, esa ley todavía está en pie and they continue to debate as to how to define what a Jew really y is. se sigue debatiendo qué es verdaderamente un judío. The fact is that 95% of those who call themselves Jews Lo cierto es que 95% de los que se hacen llamar judíos do not trace their lineage from Abraham at all. ni siquiera pueden trazar su descendencia desde Abraham. Rather, they trace their ancestry from the former nation of Europe known as Khazaria. Más bien, sus ancestros se pueden trazar hasta una nación europea conocida como Khazaria, Consisting of Turks and Huns. conformada de turcos y hunos. The king of that country, King Bulan, El rey de ese país, rey Bulán, adopted Judaism as their national religion in the year 740. había adoptado el judaísmo como la religión nacional en el año 740. And they spread out from there to many other nations, including Russia. Y desde ahí salieron a muchísimas naciones, incluyendo Rusia. Today they are known as Ashkenazim, Hoy se les conoce como Ashkenazim, or Khazarian Jews, o judíos casarianos, who speak Yiddish, que hablan Yiddish as opposed to the Sephardim, en contraste con los sefardim o sefarditas, who are mostly Orthodox Jews who speak Hebrew. que son en su mayoría judíos ortodoxos que hablan hebreo. Now, only the latter have any amount, if any,
genetic connection with Abraham. Solo este último grupo podría tener alguna relación genética con Abraham. And they constitute only 5% of those who claim to be Jews. Y estos son solamente 5% de los que se hacen llamar judíos. It's for this reason that the Encyclopedia Britannica, as well as other sources, have stated Es por esta razón que la Enciclopedia Británica, al igual que otras fuentes, han dicho lo siguiente. that, quote, the findings of physical anthropology Los descubrimientos de la antropología física show that contrary to the popular view, demuestran que, contrario a la posición popular, there is no Jewish race. no existe una raza judía. Now, how much stock do we put into this? ¿Cuánto confiamos en esto nosotros? Because if, as Jesus says, Porque si, como dice Jesús, the flesh counts for nothing, la carne de nada sirve o de nada aprovecha, then this shouldn't count for us either. entonces esto para nosotros tampoco debería contar. After all, Después de todo, what about all of those Ethiopian Jews ¿qué pasaría con todos esos judíos etíopes converted to faith in the God of Israel que se convirtieron a la fe del Dios de Israel through the witness of the Queen of Sheba a través del testimonio que les dio la reina de Saba upon her return from her visit to Solomon? después de haber visitado a Salomón? According to Scripture, Conforme a las escrituras, I would claim that they were Jewish yo diría que ellos eran judíos and that the true believers among them y que de entre ellos los que creyeron verdaderamente were the true seed of Abraham. eran verdadera simiente de Abraham. Indeed, they were, just as much as Rahab and Ruth. Ciertamente lo fueron, al igual que Rahab, al igual que Ruth. Without one Abrahamic chromosome in their bodies, Sin tener un solo cromosoma abrahámico en sus cuerpos. were true believers, Aún así fueron verdaderas creyentes, the true seed of Abraham as well. verdadera simiente de Abraham también. This only proves again Esto solo demuestra, una vez más, that anyone's relationship to God and the blessings of his salvation que cualquier relación que tenga una persona con Dios y las bendiciones de la salvación is a matter of faith, not birth. es un tema de fe, no de nacimiento. And this is why Peter, quoting Deuteronomy 18 Y es por esto que Pedro, citando Deuteronomio capítulo 18, in Acts 3, verse 23, en Hechos 3, capítulo 23, versículo 23, could say that any Jew who did not believe in Jesus dijo que cualquier judío que no creyera en Jesús will be completely cut off from among his people. sería completamente desarraigado o arrancado de su pueblo. Now, please do not miss the importance of Peter's words here. No perdamos la importancia de las palabras que utiliza Pedro aquí. He's saying that any Jew, Él dice que cualquier judío, whether directly descended from Abraham or not, ya sea descendiente directo de Abraham o no, who refuses to listen to, que se rehúse a escuchar, pay heed to, a atender and believe in Jesus as their Lord and Savior, y a creer en Jesús como su Señor y Salvador, will be utterly obliterated sería destruido por completo from the people of God. de entre el pueblo de Dios. That's the strength of that Greek word that he uses there. Esa es la fuerza que tiene la palabra desarraigar que él utiliza ahí. So how could it be possible Entonces, ¿cómo podría ser that anyone who identifies as a Jew today, que cualquiera que hoy se identifique como judío, whether genetically Jewish or not, ya sea judío genéticamente o no, but rejects Jesus as the Christ, pero rechaza a Jesús como el Cristo, to biblically claim to be one of God's chosen people? ¿cómo pueden decir bíblicamente que pertenecen al pueblo elegido de Dios? They cannot. No pueden decirlo. For God's one people, the seed of Abraham, Porque el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, la simiente de Abraham, are those who belong to Christ through faith in the same promise
by the same gospel, son aquellos que pertenecen a Dios por la fe en la misma promesa hecha por el mismo evangelio, the gospel of salvation in Christ, el evangelio de salvación en Cristo, that was announced to Abraham, anunciado a Abraham, the father of all those who believe, el padre de todos los creyentes, as Galatians 3, verses 6 through 9 tells us. como nos dice Gálatas 3 del 6 al 9. Apart from faith and repentance in Christ, Aparte de la fe y del arrepentimiento en Cristo, Jesus says that the status of anyone, Jesús dice que el estado o la condición de cualquiera, whether Jew or Gentile, ya sea judío o gentil, is no more than that of a pagan or a tax collector. no es mejor que la de un pagano o un publicano. Matthew 18, verse 17. Mateo 18:17. With the question of who Israel really is being settled, okay, let me just do the sentence. Okay. Con esta pregunta acerca de quién es Israel ya respondida, We could ask whether God has revealed any future promises podríamos preguntarnos si Dios ha revelado algunas promesas futuras for that which constitutes physical or national Israel, para la Israel nacional o física and for the Jews who identify with it today. y para los judíos que hoy se identifican con esa nación. We'll look at that after our break. Eso lo veremos después del receso. Bien picados quedaron. Quedaron bien picados, ¿verdad? Ve, vamos a tomar el receso y el café así. Vamos a entrar por acá y salimos de aquel lado. ¿Está bien? Entonces, por aquí y por allá.